Muy buenas noches a todos los internautas y estudiantes. Ahora continuaremos con la segunda parte del tema de estructura, morfología y taxonomía bacteriana. Nos habíamos quedado en esta imagen de aquí, que es una imagen esquemática que representa las partes más características de una bacteria gram positiva, sobre todo en el caso de los cocos gram positivos. Habíamos comentado que en el caso de los cocos gram positivos, por arriba de la membrana celular está el peptidoglucano, que en este caso esto de aquí es el peptidoglucano. Y en el peptidoglucano hay dos estructuras muy clásicas que le ayudan a dar estabilidad al peptidoglucano, que es el ácido lipoteicoico, que es este de aquí, y el ácido teicoico, que es este de aquí. ¿De acuerdo? El ácido lipoteicoico, eh, la relevancia que tiene es, si lo vemos, el ácido lipoteicoico es el que nos está anclando el peptidoglucano con la membrana celular. Aquí lo están viendo. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista estructural, esto es muy relevante porque de aquí es, o con el ácido lipoteicoico es como se ancla el peptidoglucano a la membrana celular, y el ácido teicoico principalmente lo que hace es le da una mayor solidez al peptidoglucano. El ácido teicoico solo se ancla, como aquí lo estamos viendo, solo se ancla al peptidoglucano. Estas dos proteínas o lipoproteínas también funcionan como determinantes antigénicos. Sin embargo, no son determinantes antigénicos tan relevantes como lo puede ser el lipopolisacárido, que ya veremos en el caso de los bacilos gram negativos. Entonces, todas las bacterias gram positivas, sobre todo los cocos gram positivos, tienen esta estructura que estamos viendo aquí. Los estafilococos, los streptococos, los enterococcus, micrococcus, etcétera, que ya los iremos viendo en unos momentos más en imágenes. Bueno, aquí estamos observando la estructura esquemática de un bacilo gram negativo clásico, y como ya lo habíamos mencionado, en el bacilo gram negativo tenemos la membrana celular, y después de la membrana celular tenemos el peptidoglucano, y en la parte más externa la membrana externa. ¿De acuerdo? Hay que recordar aquí una de las estructuras, digo, aparte de que un bacilo gram negativo tiene la membrana externa y un coco gram positivo no la tiene, otra estructura muy relevante en el caso de la membrana externa es el lipopolisacárido, que el lipopolisacárido es esta estructura que está aquí. Y el lipopolisacárido está compuesto de tres regiones. La región que está anclada a la membrana externa, que aquí en el esquema es un cuadro. Este de aquí es el lípido A, y después sigue una región central, que es esto de aquí, de carbohidrato, de polisacárido, y una parte más distal, que es esto de aquí, que se llama antígeno O también lo podemos encontrar como polisacárido O. Si lo vemos comparado con la imagen previa, los bacilos gram negativos no tienen ni ácido teicoico ni ácido lipoteicoico en el peptidoglucano, no lo requieren. El peptidoglucano, recordar que en el caso de los bacilos gram negativos es muy delgado, tiene 2-3 capas y está en el espacio que le llamamos periplasma o espacio periplasmático, que es el, la zona, la región que está entre ambas membranas, entre la membrana celular y la membrana externa. ¿Okay? Entonces, este lipopolisacárido, en el caso de los bacilos gram negativos, es muy relevante porque, a diferencia de el ácido teicoico y lipoteicoico, que son antigénicos pero no tienen una antigenicidad tan grande como el lipopolisacárido. El lipopolisacárido genera una respuesta inmunológica bastante agresiva, sobre todo
el que es responsable de esa respuesta tan agresiva es el lípido A, que es el que está anclado a la membrana externa. Cuando el lípido A se libera en el tejido o a la circulación, si está en sangre, en la circulación me genera una cascada, una respuesta inmunológica muy severa que me conlleva una vasodilatación, una inflamación sistémica, y se acuña el término o llega al paciente algo que le llamamos sepsis, que ya también estaremos viendo ese término que significa. De hecho, en sus clases de inmunología van a ver como ejemplo de cómo se activa la respuesta inmune. El ejemplo clásico es el lipopolisacárido bacteriano, que es esta estructura que estamos viendo en esta imagen. Y aquí estamos viendo ya exactamente cuáles son los componentes del peptidoglucano, ¿de acuerdo? El peptidoglucano, como su nombre lo indica, está formado por una cadena peptídica y un par de carbohidratos. Los carbohidratos son estos que están aquí, la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Estos dos son los carbohidratos que componen el peptidoglucano. Del N-acetilmurámico siempre se desprende la cadena peptídica lateral, que es toda esta estructura que estamos viendo aquí. Es la cadena peptídica lateral y siempre se desprende del N-acetilmurámico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de enlace peptídico del peptidoglucano, nos estamos refiriendo a los enlaces entre los péptidos. Aquí estamos viendo la alanina, el ácido glutámico, el D-aminopimélico, el ácido D-aminopimélico, la alanina. Este aminoácido, el D-aminopimélico, es un aminoácido propio de los microorganismos, pero más de que de los microorganismos, de las bacterias, ¿de acuerdo? Esto no lo vamos a encontrar en células eucarióticas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos estemos refiriendo al enlace peptídico del peptidoglucano, nos estamos refiriendo a los enlaces que están entre estos péptidos. Siempre son 4 péptidos. Ya veremos en una clase posterior cómo se sintetiza el peptidoglucano. Sin embargo, ya cuando está completo, sintetizado, siempre tengo 4 aminoácidos. Aquí este es un ejemplo de una, de una secuencia que pertenece a un bacilo gram negativo. ¿Cómo sabemos que esto es un bacilo gram negativo? Porque el ácido D-aminopimélico solo está en los gram negativos, no está en los gram positivos, este aminoácido, ¿de acuerdo? Y el enlace glicosídico, que es cuando nos vamos a referir a él, en el caso del peptidoglucano, es el enlace que hay entre los dos carbohidratos, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, es este que está aquí. Bueno, lo puse muy grande, déjenme lo borro. Es este que dice beta 1,4. Este de aquí es el enlace glicosídico, ¿de acuerdo? La relevancia de entender esta estructura, que es estrictamente el peptidoglucano, tiene que ver con dos cosas. Entender, si lo vemos, imaginen una serie de 5, 6, 7, 10, 15, 20, hasta 70 capas de esta estructura envolviendo una bacteria. Por eso lo hace tan impermeable, sobre todo en los cocos gram positivos. Toda esta estructura repetida constantemente lo hacen rígido y lo hacen impermeable, lo protegen del medio externo, lo protegen de la osmolaridad, lo protegen del sistema inmunológico, etc. ¿De acuerdo? Y la otra relevancia es que aquí actúan varios, o más bien varios de los antibióticos más relevantes, que son los beta-lactámicos, ya lo habíamos comentado. Lo que sucede con los beta-lactámicos es que, vamos a ir a la imagen, aquí. Vámonos a centrar en esta imagen. En la parte donde, en el inciso A, donde dice Escherichia coli, acá, estamos viendo lo mismo que en la imagen anterior, sin embargo un poco ya más esquematizado. Aquí tengo la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Y aquí tengo el tetrapéptido que parte del N-acetilmurámico, alanina,
ácido glutámico, D-aminopimélico, la alanina. Y este de aquí, este enlace que están ustedes viendo aquí entre el D-aminopimélico, o sea, el tercer aminoácido, y el cuarto de otra capa, acá tengo otra capa. Aquí es donde yo uno una capa con otra de peptidoglucano. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar aquí. Ok, entonces lo que tenemos es que aquí hay dos capas de peptidoglucano. ¿De acuerdo? Bueno, normalmente casi siempre el tercer aminoácido se une con el cuarto de otra cadena. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, y este es el enlace peptídico también que une a, a las dos capas. Bueno, ¿por qué es relevante al menos tener una idea de cómo está estructurado? Porque este enlace peptídico de aquí, este de aquí, es el que se inhibe con la acción de los beta-lactámicos. La penicilina impide que si se sintetice este, enlace. No es que lo rompa, o sea, la penicilina no llega y lo rompe, eso no es lo que hace. Luego hay una confusión. Lo que sucede es que no se logra sintetizar. Entonces, como no se logra sintetizar, lo que hacen los beta-lactámicos es que impiden que esta cadena de aquí se una con esta de acá. Y eso hace que se disgregue, obviamente, el peptidoglucano y no pueda, eventualmente la bacteria se muere por el desequilibrio osmótico, no se puede proteger del medio ambiente y aparte esa mala síntesis, que es el último paso de hecho de la síntesis del peptidoglucano, también genera una señalización intracelular que ya lo había comentado y aumenta el estrés oxidativo intracelular y aparte termina entre los dos efectos se muere la bacteria. De ahí que los beta-lactámicos son conocidos como antibióticos bactericidas, o sea, matan a la bacteria. Ya veremos que hay otros antibióticos, sobre todo los que inhiben la síntesis de proteínas, que se llaman antibióticos bacterioestáticos. Básicamente lo que hacen es parar la duplicación y algunos procesos del metabolismo y el sistema inmunológico es el que termina eliminando a las bacterias. En el caso de un antibiótico bactericida como los beta-lactámicos, el sistema inmunológico también termina matando a las bacterias. Sin embargo, aquí sí hay una acción, digamos, eh, más letal del antibiótico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por eso es la relevancia de conocer esta estructura, porque ahí actúa, o aquí es donde actúan los beta-lactámicos. Aquí en el inciso B estamos viendo la estructura del peptidoglucano en todo esto de aquí, la estructura del peptidoglucano de un coco gram positivo que es Staphylococcus aureus. Los cocos gram positivos y el ejemplo clásico es Staphylococcus aureus tienen una diferencia con los bacilos gram negativos clásicos. Si lo vemos, tenemos en la cadena peptídica lateral alanina, igual ácido glutámico, pero en lugar de D-aminopimélico yo tengo lisina en el tercer aminoácido y luego alanina. Y esta lisina también se une con la cuarta alanina. Sin embargo, el enlace peptídico tenemos algo que le llamamos, en ese enlace peptídico tenemos 5 glicinas, estas que ven aquí. A esto le llamamos puente de pentaglicina, que es muy característico de los estafilococcus. Este puente de pentaglicina, obviamente este enlace es mucho más rígido, más estable que este enlace de acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué los cocos tienen, o sea, todavía enlaces más sólidos? Porque recuerden, los cocos gram positivos, como los Staphylococcus, no tienen membrana externa que los proteja. Acá en el caso de los bacilos gram negativos, aunque tengan solo dos capas de peptidoglucano, tienen una membrana externa
y que en esa membrana externa aparte está el lipopolisacárido, que también genera como una barrera electrostática para el intercambio de nutrientes, de solutos. Pero como los cocos gram positivos no lo tienen, ¿qué fue lo que evolutivamente crearon poco a poco? Fue este puente de pentaglicina. Y en el caso de los cocos eh, gram positivos y los estafilococos, hay especies de estafilococos que pueden tener hasta 70 capas de peptidoglucano. O sea, son es, bacterias que tienen una estructura bastante rígida, bastante impermeable. ¿Okay? Entonces, esto de aquí es muy relevante acordarnos. De lo, antes de comentar, aquí está otra vez la estructura del lipopolisacárido. En el caso de la pared celular de los gram positivos, recordar que las tienen más capas de peptidoglucano, está el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, puede haber puentes de pentaglicina, y en el caso de los bacilos gram negativos tenemos el lipopolisacárido que aquí estamos viendo con un poquito más detalle, que está en la membrana externa, el lípido A es el que está anclado a la membrana externa, tengo después en el espacio periplásmico el peptidoglucano, que generalmente lo más clásico es en una Escherichia, por ejemplo, tener el D-aminopimélico en el tercer aminoácido en lugar de la lisina, como un Staphylococcus, y luego está la membrana celular. La diferencia entre los aminoácidos de esa cadena peptídica lateral generan que se hayan acuñado algo que le llamamos tipos de pared. Tipo de pared 1, tipo de pared 2, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esas diferencias del tipo de pared se refiere a la diferencia de la secuencia de los aminoácidos que tiene la bacteria. ¿Okay? Para efectos prácticos, ideal, al menos de mi clase, yo no pregunto cuáles son los tipos de pared, eh, porque realmente no tiene, digamos, un impacto clínico en la práctica. eh, Recordar si hay un tipo de pared u otro tipo de pared, pero eso es algo muy particular que yo hago. En muchas eh, otras clases de microbiología sí se les pregunta cuáles son los tipos de pared, pero eh, pues eso es ya dependiendo del estilo de cada profesor. En mi caso, solo quiero que recuerden que las diferencias de los tipos de pared tienen que ver con la secuencia de esos aminoácidos que están en la cadena peptídica lateral. Bueno, y continuando un poquito más la estructura del lipopolisacárido, para que se vea un poco más a detalle, tenemos, como ya lo hemos mencionado, anclado el lípido A, esta parte de aquí, que acá también la vemos en este esquema. Este es el que está anclado directamente a la membrana externa. El lípido A obviamente son ácidos grasos, como lo estamos viendo aquí. De momento también para mí no me interesa que hablemos de cuáles son los ácidos grasos que están en el lípido A. De momento no tiene un impacto tampoco ni en el diagnóstico del microorganismo, ni en la terapéutica. Tiene que ver con entender algo de fisiopatología, pero para el propósito de microbiología básica y en el área médica no es tan relevante, ¿no? Después tenemos la región central, que también es eh, una estructura, esto de aquí es polisacárido, ¿de acuerdo? Esta región central, y al final tenemos la cadena lateral o el antígeno o, o el polisacárido específico O, todo se refiere a lo mismo, ¿de acuerdo? Que sería en este caso esta parte de aquí. En particular, lo único que sí me gustaría acentuar aquí en el antígeno, en el caso del antígeno O, este antígeno O sí nos ayuda sobre todo para identificar a serotipos de bacterias o subespecies. Habíamos comentado
en las primeras diapositivas al hablar de las categorías taxonómicas, ¿no? Que lo que nos interesa es el género, la especie y en algunos casos las subespecies o serotipos, ¿de acuerdo? Eh, Normalmente para determinar que una bacteria tiene un serotipo, o más bien que una especie tiene serotipos distintos, esos serotipos distintos es porque estos carbohidratos que están en el antígeno O, estos de aquí, son diferentes. Estos son los que varían, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo hipotético. Ah, bueno, acá lo tenemos. Por ejemplo, aquí tengo, en estos de acá, tengo manosa, rafinosa y galactosa. Estos tres de aquí, ¿de acuerdo? Pero yo puedo tener una Escherichia coli que en lugar de manosa, rafinosa y galactosa tenga manosa, lactosa y galactosa. Ese cambio, que sería en un solo carbohidrato o en dos carbohidratos de toda la secuencia, me genera que yo pueda identificar y diferenciar esa bacteria que tiene aquí lactosa de la que tiene rafinosa. ¿Por qué sí es importante diferenciarlos? Porque hay bacterias que de la misma especie, o sea, serotipos de la misma especie, que tienen una virulencia distinta que otros serotipos. Por eso es relevante. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las Escherichias, porque aparte que es de lo más común, es lo que más nos causa, o es una de las bacterias que más nos causa enfermedad. Las Escherichias, que son patogénicas, eh, básicamente son la Escherichia uropatógena y las Escherichias que llamamos gastrointestinales o las que causan gastroenteritis. Y estas son E. coli enterohemorrágica, E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatogénica, E. coli enteroinvasiva, E. coli enteroadherente y E. coli difusamente adherente. Son todas esas Escherichias, esas 5 Escherichias, más la uropatógena, todas son la misma especie E. coli, pero lo que las hace diferentes es la secuencia de carbohidratos que tienen aquí. ¿De acuerdo? Y así nos ayuda en el laboratorio, ya el proceso de identificación con con unos anticuerpos que tenemos el reactivo en el laboratorio. Con esos anticuerpos detectan las diferencias que hay en estos carbohidratos y yo puedo determinar si es un serotipo o el otro. Entonces, para serotipificar, lo que hacemos es detectar las diferencias de los carbohidratos del antígeno o en el caso de los bacilos gram negativos. También podemos serotipificar usando los carbohidratos de la cápsula. Eso lo voy a comentar más adelante, pero este es un ejemplo de cómo podemos serotipificar, que es utilizando las diferencias de los carbohidratos del antígeno O. Para el caso de esas Escherichias, pues es relevante porque E. coli enterohemorrágica me produce una enfermedad muy distinta que E. coli enterotoxigénica. E. coli enterohemorrágica me produce un síndrome disentérico. Rápidamente es fiebre, dolor abdominal y diarrea que puede ser sanguinolenta. Y en el caso de un E. coli enterotoxigénica, por ejemplo, lo que nos va a producir es dolor abdominal, pero difuso, no es tan severo realmente. Casi no hay fiebre, puede estar afebril o con fiebre muy ligera, que le llamamos febrícula. Pero la diferencia es que tengo diarrea acuosa, no es sanguinolenta y es muy profusa. Muy profusa, estamos hablando de 15 a 20 evacuaciones diarias. En un caso de un síndrome disentérico puedo tener 5 o 10 evacuaciones, pero es raro que tenga más de 10 evacuaciones en un día, a menos que el inóculo sea muy grande. Y las características de las heces en E. coli enterotoxigénica tienden a verse blanquecinas, hasta se ha acuñado el término de diarrea en agua de arroz. Y en el caso
contrario de una E. coli entero hemorrágica, puedo tener, o más bien tengo casi siempre esa diarrea, moco, se observa, y sangre, ¿de acuerdo? Ya en los casos más graves. Todo eso, lo único diferente que tiene una E. coli del otro es los distintos carbohidratos en la cadena lateral. Y así, y con eso es como lo podemos identificar, ¿de acuerdo? Entonces, el lipopolisacárido tiene que ver mucho con la patogenia del microorganismo. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, una vez más, lo más patogénico, o lo más bien inmunogénico del lipopolisacárido es el lípido A. ¿De acuerdo? Que, insisto, lo van a ver como ejemplo en sus clases de inmunología y también en fisiopatología eh, en cuarto semestre. Los que ya estén llevando fisiopatología, pues por ahí van a encontrar la referencia del lípido A y es esta estructura. Ahí estamos bien. Bueno, en esta tabla se enumeran eh, las funciones. Fíjense, aquí dice envoltura bacteriana. Con el concepto de envoltura se refiere a todo. La envoltura se refiere tanto a la membrana celular, al péptido glucano y a la membrana externa en el caso de los bacilos gram negativos. Y con envoltura también nos referimos a la cápsula, que en un momento más vamos a comentar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene la estructura, la función, para qué nos sirve, y que esto ya lo hemos ido comentando poco a poco, ¿no? En un momento más vamos a comentar qué es el pili, el flagelo. eh, de aquí, de aquí algo que me interesa, aunque lo vamos a ver ahorita en la imagen, en el caso de la cápsula, ¿de acuerdo? La proteína M es una proteína que tienen en algunos cocos gram positivos, que eso ya lo veremos con más detalle, pero en la cápsula, aquí la cápsula es, cuando la tienen las bacterias, es la estructura más externa. Tanto cocos como bacilos pueden tener cápsula. Y la principal función de, de la cápsula generalmente es evitar o evadir la fagocitosis. ¿De acuerdo? Un macrófago tiene, para un macrófago es mucho más difícil fagocitar, si es que la puede fagocitar, para una bacteria que tiene cápsula. Aunque tenga una fijación por el complemento, se le dificulta. Entonces la cápsula es uno de los principales factores de virulencia para todas las bacterias que la tienen. Al evitar la fagocitosis, la bacteria se puede seguir duplicando y así evadir el sistema inmune. Entonces, todas las bacterias encapsuladas son más virulentas que las bacterias que no tienen cápsula. ¿Okay? Entonces, lo que sí quiero que recuerden de la cápsula, aparte que vamos a ver ahorita, eh, en general cómo se ve, lo más importante es que recuerden que le sirve a la bacteria para evadir la fagocitosis. El peptidoglucano ya habíamos comentado que también son dianas moleculares para antibióticos. La membrana externa tiene que ver en algunos casos con la resistencia a los antibióticos. Vimos esa porina por ahí. Por algunos antibióticos entran por esas porinas. Y la bacteria, o algunas bacterias, lo que hacen es dejan de sintetizar las porinas. Y al dejar de sintetizar la porina, ya no puede entrar el antibiótico. Y ese es un mecanismo de resistencia. Los vamos a retomar cuando estemos viendo antibióticos. Entonces vamos a retomar en antibióticos, vamos a retomar toda esta parte de estructura. Por eso la relevancia de tener claro la estructura ¿de acuerdo? Aquí hay otra tabla que enumera las diferencias de
las envoltura de una bacteria gram positiva y de una gram negativa, que ya lo habíamos comentado. Em, Cuando se refiere aquí le pone por separado la endotoxina. En realidad la endotoxina es el lípido A, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente solo los gram negativos lo tienen. Vamos a ver en la tercera parte de, de esta clase la esporulación. Entonces, las bacterias que esporulan son gram positivas. No hay ninguna bacteria gram negativa que esporule. Clostridium y Bacillus son los géneros que esporulan, y los dos son casualmente bacilos, pero son bacilos gram positivos, ¿de acuerdo? Esto de si es sensible o resistente a la lisozima, para efectos de mi clase no es tan relevante que lo recuerden. Bueno, la lisozima es una enzima que rompe el enlace glicosídico, ese que acabamos de comentar hace un momento. En el caso de un gram negativo, es resistente a la lisozima porque el gram negativo tiene la membrana externa. Entonces, no importa que haya lisozima, aunque la lisozima para empezar tendría que penetrar la membrana externa, que ya es una dificultad, pero hipotéticamente, aunque penetrara y llegara al peptidoglucano de un bacilo gram negativo, el bacilo gram negativo sigue vivo, sigue viable, porque todavía tiene la membrana externa. Esto de aquí, fíjense lo que dice. Actividad antibacteriana en la penicilina. Y dice, los gram positivos son más susceptibles y los gram negativos son más resistentes. Es por la estructura. Aunque llegue un beta-lactámico al péptido glucano, en el caso de los gram negativos, o más que un beta-lactámico es la penicilina, ¿de acuerdo? Aquí se refiere puntualmente al grupo de las penicilinas, y sobre todo las penicilinas naturales, que ya lo veremos. Entonces, la penicilina natural eh, prácticamente no puede inhibir a ningún gram negativo, y menos si es un bacilo gram negativo, ¿de acuerdo? Y bueno, la producción de exotoxinas, y eso ya lo veremos en su momento. También viene explicado ahí en el video de patogenia bacteriana, eh, que es la clase de cuarto semestre. Ahí pueden encontrar que es una exotoxina y que es una endotoxina. Igual las exotoxinas la pueden producir tanto gram positivos como... Bueno, antes de terminar este video, eh, vamos a ver esta bacteria, perdón, estas fotografías nos están mostrando la cápsula, ¿de acuerdo? Vamos a... Aquí está. Okay. Aquí tengo yo un diplococo. Okay. Si aquí estoy viendo, aquí hay dos cocos, aunque esta no es una tinción de gram, esta es una tinción para ver cápsula, ¿de acuerdo? Aquí estos serían unos cocos gram positivos. Ahí están los dos cocos, los dos cocos. Este es un ejemplo de un Streptococcus pneumoniae. Los Streptococcus pneumoniae son diplococos gram positivos que tienen cápsula la mayoría. La mayoría de los serotipos tienen cápsula. Y aquí ese halo transparente que estamos viendo, eso es la cápsula. La cápsula es también es un polisacárido, es puro polisacárido. Es como una capa de exopolisacárido. Como tiene, como esa cápsula está hecha de puros carbohidratos, las, una misma especie bacteriana, como Streptococcus pneumoniae, puede tener cápsulas con distinta secuencia de carbohidratos. Y eso también me puede servir para serotipificarlos. ¿De acuerdo? Para serotipificarlos y para crear vacunas contra los serotipos más, más virulentos. Ya en su momento, sobre todo en cuarto, vamos a hablar algo de las vacunas en los videos que suba para las clases de cuarto semestre. Pero de momento me interesa que aquí estamos viendo la cápsula. Y acá abajo tenemos una micrografía electrónica donde esto que se ve más gris, que está mostrando la flecha aquí, y esto acá, todo esto de aquí
todo esto de aquí es la cápsula, ¿de acuerdo? Todo esto es la cápsula. Y aquí estamos viendo cómo lo está rodeando completamente, tanto a cocos como bacilos. La cápsula puede estar tanto en cocos gram positivos, bacilos gram negativos. Entonces, es para los dos tipos de microorganismos, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hace es eh, inhibir la fagocitosis, ¿de acuerdo? De momento aquí voy a dejar este video, ya nos pasamos un poco de media hora y vamos a continuar a partir de esta diapositiva con la tercera parte donde empezamos a explicar qué son los flagelos y la utilidad para los microorganismos. Muchas gracias por su atención y continuamos a partir de esta imagen con la tercera parte de este video de estructura y morfología y taxonomía bacteriana.